Esperanzas. Radio Camelot FM 88.1 y camelotfm.cl presentan De Últimas y de Esperanzas. Rodrigo Utz, el conductor de Capuchino a Media Mañana, recibe a Nelson Álvarez para recrear en esta mañana historias, anécdotas y recuerdos vividos aquí en Última Esperanza. De Últimas y de Esperanzas, solo en el Capuchino de Radio Camelot. Ahí estamos, de Últimas y de Esperanzas para esta jornada de día martes 23 de julio, ya saludando a don Nelson Álvarez, que lo tenemos en línea una vez más aquí en el Capuchino. ¿Cómo andas, Nelson? Buen día. Buenos días, Rodrigo, en esta mañana de viento, Sí, pero pues. contento y anhelante de estar con usted. Fíjese que no me hace nada más que recordar, ya por ahí por domingo, lunes, esa misma ansias que tenía cuando hace más de 20 años más o menos hacíamos el programa con doña Zulema Ojeda en la desaparecida Radio Natales. Ya. Durante más de 10 años tuvimos un programa que primero se llamaba Miscelánea Cultural y después Remembranzas Natalinas. Mira, Donde hablábamos todo este tipo de temas y era muy interesante porque yo en ese tiempo tendría 12 años cuando partimos y doña Zulema tendría sobre 70. Entonces era muy interesante la interacción que estaba generacional para hablar de estos temas o algo muy parecido a lo que estamos tratando hoy día y con música de la época también. exactamente. Entonces uno esperaba el día domingo a la 1:30 para ir. En ese tiempo estaba Leonidas Nahuelcar, no sé si usted lo conoció. Sí, por supuesto, cómo no. De Control, ¿cierto? Sergio Cárdenas. Sergio Cárdenas Ruiz. Sergio Cárdenas Ruiz. Entonces muy interesante era esto y ahora usted lo revivió, digamos. Así es. Oye, Nelson, ¿de qué vamos a charlar hoy día? ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, preparado, quizá usted me va a retar porque, como siempre decimos, no preparamos nada para que salga a correr de la memoria, nada más. Pero sí habíamos convenido hablar quizá un poquito de las comunicaciones a distancia. ¿Verdad? Sí, pues tienes razón, quedamos con ese tema, ya, sí. Y cómo en Natales se iba dando término al aislamiento que hubo y que todavía podemos decir que existe en algunos casos. Bueno, las comunicaciones no solamente son los medios de comunicación que hoy día vemos, la televisión, la radio, el internet, los diarios, sino que yo creo que habría que partir las formas de romper con el aislamiento que había en esa época, ¿cierto? Sí. Natales partió como el patio trasero de Punta Arenas, ¿cierto? Gente, está documentado, ¿cierto?, que en la época de Carcas, del Capitán Ejar, etcétera, las únicas poblados más cercanos que tenían y con el cual ellos tenían contacto Ya. era con gallegos y Punta Arenas, ¿ya? Y esto de gallegos se ha dado poco a conocer porque si bien hoy día se ve como algo lejano, hay documentos que indican que el capitán Eberhard, ya habiéndose establecido acá, solicitó concesión de tierras en la capital de Argentina, de Río Gallegos, por si es que esto, después del arbitraje británico, quedaba como territorio inglés. Inglés, claro. Perdón, quedaba como territorio argentino. Argentino, claro, ¿Ya? sí. Entonces es interesante eso, y ya nos indica que Gallegos era como un centro poblado al que la gente de acá tenía más contacto antaño que un año, digamos, ¿ya? Claro, ya. Antes que ahora, ¿ya? Pero Punta Arenas también, y por eso yo siempre digo que Natales partió como patio trasero de Punta Arenas, porque dependía administrativamente de Punta Arenas en muchas cosas, y si bien después de la apertura de los frigoríficos tuvo un marcado nacimiento cosmopolita, porque ya tenía, con la llegada de los barcos, repito, por el inicio de los frigoríficos,
tenía contacto con distintas ciudades del orbe, sobre todo con ciudades inglesas, pero no es menos cierto que siguió dependiendo de Punta Arenas para muchas cosas. Bueno, un poco Nelson hasta el día de hoy, todavía este centralismo que reclamamos a veces con el centro del país, nos pasa lo mismo acá de Natales para Punta Arenas y viceversa. Entonces, ¿cuáles son las comunicaciones que utiliza esta gente? Para no perdernos del tema de... Ya. Las comunicaciones principalmente terrestres, a través del caballo, ya, que eso no podemos decir que él tuvo el primer caballo, ¿cierto? Así que dejémoslo en caballos, carros, carromatos, vehículos, ya, está documentado que el primer vehículo que llegó a Natales es un modelo Ford, ya perteneciente a don Manuel Álvarez Ruiz, en septiembre de 1912. ¿Ya? Ahí llega el primer, perdón Nelson, el primer vehículo de marca Ford. De marca Ford, el primer vehículo que, no puedo decir que sea el primer vehículo que llegó a Natales, pero sí el primer vehículo que hubo en Natales. Son cosas distintas. Sí, se entiende, sí, por supuesto. Alguien me puede decir, no, si mi abuelo llegó en auto el año 8. Claro, vino de paseo, por decir algo, ¿ya? No, aquí estamos hablando del primer auto que se quedó en Natales y que circuló en Natales, ¿ya? ¿Y el propietario era, perdón? Don Manuel Álvarez Ruiz. Manuel Álvarez Ruiz, mira, ya. Así también la primera bicicleta que hubo en Natales, sí. Siempre la historiografía ha reconocido a don Francisco Mancilla Cárdenas como el dueño de la primera bicicleta, que es una bicicleta de madera, y para que la gente se acuerde de estas bicicletas que nosotros llamábamos tipo pistera, ¿se acuerda? Claro, con las llantas de las ruedas delgadas, digamos. Muy delgada, muy y delgada. con una particularidad adelante, ¿cierto? Con el manubrio doblado. Doblado, así, claro, en la posición como de carrera, digamos, sí. Exacto. ¿Ya? Perdón, y ese Francisco, disculpa, Francisco Mancilla, de la familia posterior, muy ligada al ciclismo, de la familia Mancilla. No necesariamente. Ya. Y él vino de Chile también, pero Francisco Mancilla fue durante 40 años secretario municipal, 30 y tantos años secretario municipal. Bien. Y tuvo una sola hija, doña Irela Mancilla Irsman, que fue la primera azafata, auxiliar de vuelo, como se le llamaba en esos años, de LAN, sí. Cuando eso ya era casi una carrera universitaria, no como hoy día, ¿no? Sí, es distinto. Y ella inauguró la ruta Santiago-Miami a través de LAN. Ella ingresó al año 57 a LAN y llegó a ser gerenta de personal de la línea aérea nacional, una natalina, todo un orgullo para Natal. Mira, ¿cuál era el nombre? Repítelo, por favor, de ella. Irela Mancilla Irsman. Irela Mancilla. Hoy día reside aún en Santiago con 88 años de edad, muy bien llevados. Mira, le enviamos un saludo y que hizo cosas importantes, sí. No es menor. Claro. Oye, bueno, este modelo de bicicleta tiene que haber llamado mucho la atención también en ese minuto, era toda una novedad. Sí, eso hizo que después, este caballero fue el fundador de Cunatale, hizo que después en el Cunatale, ya en los años 20, adquirieron otras bicicletas. Pero se me escapa un dato importantísimo. A ver. Estamos hablando de las bicicletas y la historiografía siempre ha reconocido a Francisco Mancilla Cárdenas como el primer dueño de una bicicleta en Natales, y hasta ahí nomás llegamos. Sin embargo, investigaciones mías han llevado a dar por acreditado que en 1909 y 1910, o sea, 1 o 2 años antes de que se fundara Puerto Natales, ya hubo un raid como se le llamaba en esa época, sí, viaje, una carrera, viaje, sí, un raid ciclista entre Punta Arenas y Puerto Prat, porque Natales no existía, pues. Pero, sin embargo, la ruta dice que pasaron por cerca del río Cucharas, o sea, que pasaron por acá, por lo que después sería Natales. Porque ya habían 2 casas, ¿no? Entonces, si bien no le quita los méritos a que Francisco Mancilla haya sido el primero en traer una bicicleta, sí nos indica que hubo viajes ciclistas de 2 personas o 3 personas, no recuerdo en este momento, antes que se fundaran, ¿ya? Te sigo, perfecto, bien. Bueno, las comunicaciones marítimas desde siempre fueron utilizadas en esta zona para por el tema de comunicaciones. No vamos a hablar de los viajes de exploración, pero sí ya sabemos que el capitán Eberhard después ocupaba una lanchita a vapor que le fue robada por algunos alacalufes y que él denuncia esto a Punta Arenas. Le robaron una lancha.
Sí, está documentado eso que en 1894, 95 le roban una lanchita a vapor que después recuperó, ¿ya? Y eso está en un artículo de Patagonia Mía que escribió don Ramón Arregada hace varios años, ¿ya? Sí, sí. Después, entonces la comunicación a vapor y a vía marítima con Punta Arenas siempre fue muy utilizada, ¿no? Tenemos datos que entre 1911 en adelante, cuando ya se fundan Natales, no solamente los barcos grandes que vienen a Puerto Cóndor a cargar y después que vienen a los frigoríficos sirven de comunicación, sino que también hay ciertos vaporcitos, como se le llama, que son lanchitas un poco más grandes, con barquitos más grandes que una lancha, más chico que un barco, Sí. y a vapor, o a motor, o a vela, que hacen el viaje a Punta Arenas, ¿ya? Demorando largas horas. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto demoraba ese viaje aproximadamente, Nelson? Yo no sabría calcular en este momento, si bien existen registros, no podría precisarlos en este momento yo, para no confundir a la gente o que mucha gente de Natales que maneja el tema marítimo después me pueda rebatir, ¿ya? Claro, Si no, después va a decir que Nelson se estaba cachiporreando ahí en la radio. Claro, entonces si no tengo el dato exacto, prefiero no decirlo. Muy el bien. dato que digo, sí lo defiendo documentadamente y puedo discutirlo, ¿no? Esa es la manera, muy bien. Claro. Entonces, esos serían los principales medios de comunicación. Del avión no nos vamos a referir porque eso quizás nos da para un programa más adelante cuando Seguramente, seguramente. bueno, eso en cuanto a medios de comunicación que podamos llamar como medio las De comunicaciones transporte, con el claro. transporte. Sí. Pero también, desde muy antiguo, en Natales pasó la prensa escrita, o la letra molde, como le llamamos a algunos para que suene más bonito. Sí, ¿no? la letra Para escribir. molde, sí, claro. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Hoy cómo día no. diría alguien, ¿qué es la letra molde? Bueno, cuando uno dice, y traje esto a letra molde, claro, lo que quería decir era que uno lo puso en un libro o en una publicación. Claro. ¿Y por qué la letra molde? Bueno, porque antiguamente, usted lo sabe mejor que yo, que para imprimir había que armar letra por letra a través de los tipos de tipografía. Tal cual. Cada letra venía a través de un molde de, no sé, de metal, y eso, al tener contacto con tinta, bueno, se imprimía después. Quedaba con un timbre. impreso, exactamente. Eso cuando uno se refiere a letra molde. Entonces, el tema de la letra molde en Natales fue desde muy antiguo, don Raúl, muy antiguo. Algunas publicaciones Ujú. dicen que el primer diario en Natales se llamó La Aurora y circuló por allá por el año 14. Se habría llamado La Aurora 1914. Se habría llamado La Aurora en 1914, dirigido por don Manuel Zorrilla Cristi. Ya voy a volver sobre eso. Manuel Zorrilla Cristi era un viejo y antiguo periodista de Punta Arenas. Sí, lo recuerdo de nombre, digamos. Sí. Claro. O después, hay otras publicaciones que dicen que el segundo diario se habría llamado El Eco del Paine en 1915. Al año siguiente, El Eco del Paine. Mira. El Eco del Paine en 1915. Y el tercero, según lo que recuerdan algunos, se habría llamado El Heraldo de Natales, dirigido por don Hernán Octavio Silva, Ya. y aparecido en 1917. Y eran periódicos, Nelson, con noticias, con Yo quiero volver historias, sobre eso. con aventuras. Solamente quiero dejar sentado que algunos investigadores Sí, de los años 40 dicen que el año 14 parte La Aurora, correcto. el 15 El Eco del El Paine Paine. y el 17 El Heraldo, el Heraldo. Bueno, yo aquí hay que aventurar, porque muchas veces los historiadores tenemos que tirar hipótesis y que a veces después con el paso del tiempo se nos caen, o que a veces nos damos cuenta que lo que dijimos encontramos nuevos antecedentes, ¿cierto? No quiero que alguien 30 años después me diga, mira, esto es así. En el caso de La Aurora, yo tengo mis suspicacias que haya sido el primero. Una, porque se dice que fue un diario escrito a mano. Ya, Eso me suena muy de leyenda, muy del tiempo de la colonia, un diario escrito a mano. Por más amanuenses quiere decir personas que yo tenga escribiendo a mano sí, todo el día, sí. no logro sacar un diario. No daba para tanto, claro. No daba tanto. Los costos. Otra cosa, Manuel Zorrilla Cristi era un
artista muy, muy reputado en Magallanes, muy considerado, muy antiguo, ya que escribía libros, que era corresponsal de todos los diarios casi del norte, y vivía en Punta Arenas y nunca vivió ni nunca tuvo nada, ¿ya? Entonces a mí me llama poderosamente la atención que se diga que algunos quieran pretender que la Aurora es de Natales, dirigida por alguien que no vivía en Natales más en esos años. Segundo, que digan que el diario era escrito a mano, también me llama poderosamente la atención. Puede haber sido un suplemento de algo, una hoja noticiosa, Ya. pero dudo que haya sido un diario, ¿ya? De más está decir que no hay, ni se ha entregado desde los años 40 hasta ahora, cuando se empezó a hablar de esto, jamás alguien ha entregado algún ejemplar de la Aurora. Eso te iba a preguntar, ¿nadie tiene alguna hoja, algún recuerdo? ¿Tú tampoco? ¿Nunca pasó por tus manos, Nelson? No, ni tampoco por estudios serios que se han hecho al respecto. Rodrigo Cid Santos, el año 2000 más o menos, 2001, presentó una memoria de tesis a la Universidad de Concepción, creo que fue, sobre la Concepción, a las dos, sobre los diarios natales, y tampoco ha presentado... y el primero que empieza con esto es Santiago Pérez con Osvaldo Bengman, hablando del diario La Aurora, pero a mí, vuelvo a insistir, me causa dudas, ¿ya? En cuanto al Eco del Paine del año 15, no tenemos nada, salvo que un solo autor lo nombra, pero lo nombra ahora como el año 2000, pero tampoco sin mayor fundamento, ¿ya? Por tanto, al que sí tenemos que tener como el primero, porque sí tenemos vestigios de aquello, y ya tuvo más de un número, fue el Heraldo de Natales. Año 17. Por don Hernán Octavio Silva, y ese diario sí tenemos ejemplares, y los únicos ejemplares originales que hay hasta el momento están depositados en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. ¿Hay testimonio? ¿Hay alguno de esos? ¿Y lo podemos llamar en aquel tiempo, era diario o periódico? ¿Salía todos los días o de tanto en tanto? No, usted sabe que en esos años todavía no había imprenta en Natales. Claro, entonces... De manera que, según la tipografía que yo leo, según los tipos, la forma de la letra, sí, a mi parecer ese diario se habría impreso en los talleres de el Diario del Trabajo de la Federación Obrera Magallanes en Punta Arenas. Ya, perfecto. Utiliza el mismo tipo, ¿ya? Así como cuando uno, que ya se maneja mucho, yo me manejo bastante en las máquinas de escribir, más o menos cuando me presentan algo escrito en la máquina de escribir, puedo decir, mira, esto es de una Remington, o esto es de una Olympia, o esto es de una portátil, una semi-portátil, esto es de una Royal. Así también uno más o menos ya va viendo en los diarios en Magallanes, con el tipo de letra o la diagramación de la hoja, uno ya más o menos va viendo qué tipo a qué tipo de taller de imprenta correspondió. Claro, porque uno ya le iba tomando la mano más al papel, el tipo de papel que se usaba y todo aquello. Sí, una es el papel y la otra es, don Rodrigo, vuelvo a insistir, el diseño de las letras. Sí. Porque no es como un computador hoy día que usted tenga 200 tipos de letras distintos. En esos años había que comprar el juego de tipografía, el juego de letras de metal. Me acuerdo que era precioso, era como esas colecciones antiguas, letra por letra. Letra por letra. Era una Entonces, maravilla, claro, sí, muy bonito. Los diarios tenían 2 o 3 letras nada más, Claro. 2 o 3 tipos distintos de letras, Sí, pues. diseños, ¿ya? Entonces, volvamos al hecho de que este diario, el Heraldo de Natales, sería el primero que tenemos con ejemplares y que ya tuvo un tiraje, creo que 2 o 4 números. Ya. Una pluma muy mordaz, muy acusadora. Mira, levanta denuncias bastante fuertes crudas para la época, porque donde habla, por ejemplo, que el juez de subdelegación ha sido visto en Punta Arenas paseándose en estado de ebriedad con conocidas mujeres de la noche. Ya empezó el copucheo, Mientras en Natales no se imparte justicia. Claro. Sí. El Heraldo Natal era un diario acusatorio, ¿ya? Mira. De acusación, reclama por sitios que se están entregando para gente extranjera y no para natalinos o chilenos. Ya.
la historia es cíclica, ¿no? Sí, todo se repite, sin duda. Después ya parte un diario que marcó época, Ya. que se llama de Legal de Natales, nos saltamos al diario El Natales. El diario El Natales estuvo desde el año 21 al 39, ¿ya? 1921 hasta 1939, 18 años de vida. Exacto. Era un bisemanario, perdón. O sea, salía dos veces Por semana, claro, bisemanal. Y se mantuvo hartos años. Los primeros años perteneció a la curia, o sea, al Vicariato Apostólico de Magallanes. Sí. A los curas. A los curas, sí, está claro. Ya. Lo que hoy día el obispado antiguamente se llamaba el Vicariato Apostólico de Magallanes. Algún día sería interesante en un programa hablar sobre todas estos nombres raros, rimbombantes, y cómo se administró la iglesia en Magallanes, porque inclusive cuando se forma el Natales, dependía del obispo de Ancud, ¿no? Desde Ancud. Dependía del obispo de Ancud. Bueno, eso algún día lo conversamos. Lo vamos a charlar, interesante también. Entonces, el diario Natales partió siendo de los curas desde el año 21 hasta el año 39. Y en los primeros años, Monseñor Abraham Aguilera, que fue vicario apostólico de Magallanes después de Fañano, y que después del año 24 fue enviado como obispo de Ancud a Chiloé, y muere allá el año 33, tengo cartas donde él le manda a Andrés Rivas, y le dice: apreciado Rivas, no publique nada erótico, tenga cuidado con lo que publicó en la página tanto, que llama al pecado, tenga cuidado con tocar los intereses de la explotadora, porque no se olvide que ellos financian el diario. Cosas así. ¿Me entiendes? No se lo mandaba a decir con nadie. Claro, pero después de que se va Monseñor Aguilera, sí, el año 24, se termina el Vicariato Apostólico de Magallanes, y nombran a Monseñor Arturo Carque, y él ya no se mete tanto en las cosas del diario El Natales. El diario El Natales, después del año 22-23, ya tomó un rumbo ya no muy clerical, y dedicado más que nada a informar, y por eso es muy interesante rescatar esa colección que está completa en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Chile, y tratar de traerla digitalizada a Natales. Mira, ahí hay un desafío eso, porque físicamente eso debe mantenerse quizás en ese lugar, pero digitalizar todos esos ejemplares y actualizarlo es una buena tarea, Nelson, yo creo. Exacto. Si lo que pasa es falta financiamiento. Nosotros en el Centro de Estudio Histórico Última Esperanza hemos querido hacerlo, pero no tenemos la fuente de financiamiento. ¿Ya? ¿Hay una APP de cuánto costaría un trabajo así más o menos? Sí, siempre más o menos cuestan cerca de 4 o 5 millones de pesos. Ya, tampoco es una fortuna, Nelson. Tampoco es tanto, pero tampoco es justo que lo pongan 8 o 10 personas. Sí, no se entiende. Las unidades de cultura, las unidades de patrimonio, en vez de publicar cosas que vienen a veces con errores y todo, debieran hacerse un poco más, o buscar temas que sean de mayor trascendencia, o sea, que queden, no que sean efímeros, que se vean un rato y terminan ahí, ¿no? Una tarde, te gasta un carro de plata, ¿no? Sí. Bueno, después del año 39, cuando no termina el diario Natales, se forma una sociedad de hecho, o sea, 3 amigos, muy amigos, con inquietudes periodísticas y literarias, Amado Aguilar Avendaño, Santiago Pérez Fanjul y Osvaldo Beumann Handel, todos jóvenes de 20 años, compran la imprenta del Natales, que ya los curas no querían tener, y crean un nuevo diario, se llama El Austral. El Austral. Y este diario El Austral será el principal protagonista de las comunicaciones y único testigo fiel del acontecimiento noticioso entre el año 39 y el año 65 más o menos. Ya. O sea, el Austral la llevaba. El Austral la llevaba. ¿Y es por qué? Por ser un diario independiente. Se hacía llamar independiente, comercial y noticioso. Ya, el Austral, independiente, comercial y noticioso. Entonces, don Amado Beumann con el Santiago Pérez estuvieron hasta el año 42 nomás en el diario, porque ya el 41 Santiago Pérez Fanjul se va a Punta Arenas a trabajar a la prensa austral, ya, con don Hugo Baudé Jofré, y después al año siguiente se lleva el producto de una desencanto amoroso, como se llama, una desilusión amorosa, se va de Natales,
y don Hugo Valdés Ofré lo manda a buscar y se lo lleva a trabajar en la prensa social. Y después, al año siguiente, se llevan a Osvaldo Egman, ¿ya? Y Osvaldo Egman se va también a trabajar en la prensa social. Que terminó siendo uno de sus directores y también. Amado Aguilar compra las partes, pero él lo mantuvo, él fue realmente un apóstol del periodismo natal, porque mantuvo el diario hasta el año 65, cuando la llegada de la radio Paine, no culpo a la radio Paine de Juan Navarro, no, yo te digo, la llegada a la radio Paine por la inmediatez de la noticia, ¿me entiendes? No necesitaba yo esperar 2 o 3 días que salga el diario, sino que en la radio me enteraba rápidamente de lo que sucedía. Ahí está. Entonces la radio, Amado Aguilar no pudo competir contra la radio. Bueno, y solamente siguió manteniendo la imprenta hasta su muerte el año 76. Bueno, este diario El Austral está digitalizado desde el año 40 al 59. Ah, hay hartos ejemplares, varios años. Nosotros, como miembros del Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza, digitalizamos todos los ejemplares que están en la biblioteca de Natales, y en eso hay que agradecer la labor de José Luis Oyarzún Barriga, secretario del centro. Ya. Pero la colección casi completa, desde el año 39 hasta su fin, el año 65-66, está en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, y sería conveniente traerla. Interesante, ya. Te sigo. Después hubo otros diarios chiquititos, más adelante podemos nombrar La Frontera, que fue un esfuerzo de Alejandro Chocair Neún. ¿Se acuerda usted que le llamaban el gaucho aicenino? Me suena, gaucho, sí, ya. Que murió hace poco. Bueno, él él hizo el gran esfuerzo del diario La Frontera, años 76-77. Yo tengo la colección acá en casa y espero pronto digitalizarla para poder tener acceso a la comunidad, porque los originales no los suelto. También noticiosa La Frontera, tirando las noticias. Muy noticioso y comercial, sí. Y comercial. Un esfuerzo muy interesante y muy loable. Muy entretenido, ¿no? Bueno, pero hubo ciertos grupos que tuvieron diarios, ¿ya? O organizaciones intermedias, como le llama la Constitución. El más importante fue El Esfuerzo. El diario El Esfuerzo. Yeah. Entre 1924 al 27, su primera época, y del 33 al 58, 57, su segunda época. Y después una tercera época por ahí por el año 62, que duró un año, no más que eso. Este diario El Esfuerzo era el órgano oficial de la Federación Obrera Local. Claro, sí. Primero como de la Federación Obrera, y después del año 27, cuando terminó la primera época, pasó a llamarse El Esfuerzo, órgano oficial del Sindicato de Campos Frigoríficos del Puerto Natal. ¿Ya? Este diario era un diario de combate, un diario de denuncia, de denuncia de atropellos a la clase trabajadora, sí. De combate propio contra la compañía, contra la explotadora, de boicot contra comerciantes que tenían prácticas abusivas contra los trabajadores en época donde la inspección del trabajo o no existía o era muy deficiente. ¿Ya? ¿Ya? Hay un artículo que yo publiqué y un artículo, es un paper, un trabajo de investigación que yo hice y que fue premiado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción. Yo fui invitado a Concepción a exponer este trabajo. Se llama Un campesino le escribe a su excelencia, el desahucio político, una figura amparada por el derecho laboral chileno. Se trata de que el año 53, Darío Garay, un trabajador de Castillo, pone un cartel de General Ibáñez en su ventana y Mr. Saunders, administrador de Castillo, lo despide, sin nada. Entonces este caballero le escribe al presidente Ibáñez, le dice, oiga, mire, yo puse un cartel y por eso me echaron. El presidente Ibáñez da inmediatamente las órdenes a el inspector de trabajo en Punta Arenas, que se traslade a Natales, porque no había inspección acá. Hablaron con el gobernador, se juntaron con la explotadora, se juntaron con el trabajador, no consiguieron nada. El abogado de la explotadora dio vuelta a esta situación, como se dice, la ganó, y el trabajador quedó sin trabajo
después de 40 años trabajando con la explotadora y más encima conculcado sus derechos como ciudadanos, que por el hecho de expresarte en favor de un candidato. Claro, quedó marcado ahí, sí. ¿Por qué? Porque en esos años el código describía, me parece que el artículo 10, algo así, que una de las formas de determinación de la relación laboral era el desahucio. ¿Qué quiere decir el desahucio? La decisión unilateral del empleador a echarme, pagándome 10 días de trabajo. Wow. Entonces, el abogado de la explotadora, don Enrique Donoso Bañados, dijo, bueno, la explotadora pagó los 10 días y listo. Ya, pero ¿cómo me van a echar por razones políticas? Bueno, aquí dice desahucio secas, por tanto yo a usted lo puedo echar porque encuentro que usted es feo, porque claro, se me ocurrió, me cae cualquier motivo. Entonces, en el diario El Esfuerzo, encontraban asilo todas estas situaciones, que pudieran arreglarse o no. Ya tampoco estoy diciendo que gracias al esfuerzo se modificó la vida del trabajador, pero se exponían. ¿Ya? El diario El Esfuerzo está completamente digitalizado. Los originales están en Santiago, la digitalización está acá, y eso fue un esfuerzo muy interesante que lideró doña Cristina Yáñez Ruiz, como es directora del Museo de Natales, para poder digitalizar esos diarios en esa época. Me parece que junto a otras personas, me parece que el profesor don Eduardo Sea y no sé si otros más, ¿ya? Cuando habla de la digitalización de estas publicaciones, ¿están en la biblioteca accesible donde algún vecino pudiera ir a chusmear y a recordar un poco o a conocer? Bueno, usted sabe que cuando están digitalizados, difícil es que uno preste un computador y que la persona pueda estar días y noches enteras como lo hace uno leyendo, ¿no? Sí, me imagino. Pero depende de la persona, hay casos donde uno le facilita los ejemplares, digamos. Ya. A través de un disco duro, disco duro no es, pendrive no es, generalmente un disco duro. Un disco duro. Bueno, otra agrupación que sacó diarios en esa época también fue el Partido Socialista, con el diario Claridad. De la Claridad, desde el año 37 en adelante, con varias épocas, varios intervalos, pero igual hizo su esfuerzo de sacar su diario Claridad. Claridad no es un nombre que se le haya ocurrido a Natales, sino que Claridad es un diario socialista de antonomasia en la zona central del país, zona centro-norte, mejor dicho, y por eso yo pienso que como filial del Partido Socialista en Natales copiaron el nombre. Pero también un diario muy, muy interesante, muy combativo también, sobre todo preocupado del devenir de la municipalidad, de las cosas que se trataban en las sesiones de consejo, de alegar, preocuparse de las futuras elecciones, bueno, propio de un partido político, ¿no? ¿Se entiende? Otro diario político de partido fue el diario Acción. Acción, un diario de la Asamblea Radical de Natales. Ya. Y ese diario no podría decir el año porque tuvo distintas épocas también. Ya salía a veces para una elección partidaria, después caía el letargo, después volvía a aparecer. Ya uno de sus últimos números, según yo, es el número conmemorativo de los 25 años de Asamblea Radical en noviembre del 56. Ya. Porque la Asamblea Radical en Natales partió el 18 de noviembre del 31. ¿Ya? Ese era el diario Acción. Acción del Partido Radical. ¿Ya? Entonces, ahora, hubo adelante del Partido Comunista, hubo diarios Justicia, otro que se llamó Libertad, El Colono, que era un órgano oficial de la agrupación de Asociación de Aspirantes a Colonos, de Última Esperanza. Mira, ya. Los aspirantes a colonos son, digamos, hoy día parceleros, gente que no tenía acceso a los campos, ya. Porque estaba todo ocupado por las explotadoras y lo único que quedaban son los campos que colonizaron los antiguos habitantes de Natales en la zona de Canales, nada más. Entonces los aspirantes a colonos lo que pedían era la subdivisión de tierra y que la tierra se subdivida en lotes autárquicos, o sea, autosustentables, donde pudieran ejercer labores ganaderas, labores agrícolas, claro. y de subsistencia, ¿ya? Y que les dejara una pequeña fortunita.
Esta agrupación, si bien partió en los años 30, después en los años 50 y 60 fue donde más ya tuvo acción, tuvo trabajo, fue más oída, mejor dicho, y culmina con el presidente Ibáñez en su segundo periodo, que en el primero, ¿no?, el segundo fue más magnánimo y benevolente y tolerante, permite que se subdivida, en realidad no tanta magnificencia, porque se cambiaron 5.000 hectáreas de acá de Natales, que correspondían al regimiento, a la estancia nueva, donde hoy día está el regimiento, para dar paso a los huertos familiares, para ensanchar Natales, a cambio de una concesión bastante grande en Tierra del Fuego, ¿ya? En la zona de Cameron y más abajo. Entonces fue una permuta, ¿ya? Pero por lo menos permitió destrabar el crecimiento de Natales y se entrega al regimiento la zona ahí de Estancia Nueva y permite el ensanche natal y la apertura a los huertos, ¿ya? Y ya varios aspirantes a colonos pudieron ver realizado su sueño de la subdivisión y que se les adjudicaran lotes, y otros con lotes mucho más grandes, como los que se adjudicaron en la colonia Isabel Riquelme, ya parcelitas de 300 y tantas hectáreas, o el caso de Bautista Díaz con 2.500 hectáreas en la península Antonio Varas y otros, ¿no? Eso todo fue el proceso de la subdivisión de la Asociación de Aspirantes de Colonos, de los cuales rescato uno de los que más laborizo como presidente fue don Juan Bautista Díaz a fines de los años 50, ¿no? Eso yo lo dejaría hasta ahí en cuanto a la prensa escrita. En cuanto a la radio, si bien siempre decimos que la Radio País es la primera, y así es, Capuchino, el año media 62, mañana. el 20 de enero del 62, hay que rescatar un pequeño, muy modesto esfuerzo, importante también, que se llamó La Voz de Última Esperanza. Radio La Voz de Última Esperanza. ¿Sabe de quién fue? De don Floridor Sobarzo Soto. Ah, mira. Floridor Sobarzo Soto Sí. era hijo de un próspero comerciante, un vecino muy prestigioso, don Floridor Sobarzo Catalán, de los primeros habitantes de Natales, y su hijo mayor, Floridor II Sobarzo Soto, nacido el año 18 en Natales, viaja a Santiago a hacer un curso de radio técnico. Ya. En esos años era como ir en la CAP hoy día, ¿me entiendes? Sí, claro, ya. Entonces él sacó un curso y una licencia de, no sé cómo se llamaría en esos años, no recuerdo, lo tengo documentado, pero no recuerdo ya, pero algo así como la superintendencia de electricidad, una cosa, como el TEC, una cosa, ¿ya? Sí. Y él consigue una licencia de radio técnico para arreglar a radios, equipos sonoros y todas esas cosas. Los años 40, el boom de la radio, ¿no? ¿Se acuerdan que se conectaban con Radio El Mundo de Buenos Aires? Claro. Con radios en el extranjero, y el cantante que quería hacer carrera tendría que irse fuera de Natales, ¿no? Ya hablaremos en otro programa, por favor vaya notando la historia de Pedro Telmo Cárcamo, cantante natalino, Ya. que llegó y hizo carrera en Bolivia. Pedro, ¿cuánto? Pedro Telmo Cárcamo. Mira, Pedro Telmo Cárcamo, ¿ya? Creador, y no quiero que nadie me copie la idea, porque ya va a salir pronto, primero en su programa y después en la prensa, Ya. Pedro Telmo Cárcamo, el natalino, autor del himno al mar en Bolivia. El natalino, autor del himno del mar en Bolivia. Eso suena muy Sí. loco, Nelson. Claro, cuando parte Evo Morales, Su mandato, su gestión. No, cuando Evo Morales parte su discurso en La Haya, parte Ya. así: yo quiero un mar azul para Bolivia. Mire, así cantaba el chileno Pedro Telmo Cáicano en Bolivia el año 62. Cáicano. Entonces yo dije, el único chileno que yo conozco cantante, Pedro Telmo Cárcamo. Bueno, y suena parecido a Cáicano. Y ahí partió el hilo de la hebra del hilo, para llegar a conocer a nuestro querido personaje Pedro Telmo Cárcamo, fallecido en Bolivia hace muchos años. Oye, y me imagino que hay testimonio de ese himno, está grabado eso, ¿no? Sale en YouTube, búsquelo. Ah, ¿está en YouTube? ¿Sí? ¿Cómo lo buscamos? Que lo están pasando. Bueno, himno al mar, Pedro Telmo, canción del mar. Himno al mar. Himno al mar de Bolivia. Pedro Telmo, Himno himno al mar de Bolivia. ¿no? Himno al mar Bolivia. Ahí lo van a No, buscar los cantan- muchachos.
lo cantan como acá se cantaba la canción de Yungay, así se canta. Mira. En los colegios y todo. Bueno, me mataste no con el... Entonces los cantantes tenían que viajar a Buenos Aires, pues, para darse a conocer, pues lógico. Para darse a conocer. Bueno, mi querido amigo, que en paz descansa, Floridorso Barzo Soto, con quien trabé una hermosa amistad. Floridorso Barzo Soto, entonces, natalino, nacido el año 18, hijo de Floridorso Barzo Catalán, viaja a Santiago. Espera, Nelson, dame un minuto que estamos escuchando el himno del mar, mira, para los auditores. Recuperemos el litoral. Este himno del mar de Bolivia, escrito por un natalino exclusivo, se lo estamos contando aquí en el yo quiero un mar para Bolivia, eso mejor pongo en YouTube. Yo quiero un mar para Bolivia. Ya, ahí nos dice, nos está guiando todo esto al aire, mientras estamos haciendo de últimas y de esperanza un nuevo capítulo aquí en el Capuchino de la Radio. Yo quiero un mar para Bolivia. Vale, ahí lo están buscando la gente. No sería programar un programa de esto para hablar de Pedro Telmo, que creo que me interesó mucho. Sí, lo vamos a hacer de todas maneras. Mira, ahí está sonando Yo quiero un mar, Pedro Telmo. Lo hacemos sonar acá en el Capuchino de la Radio Camelot. Yo quiero un mar azul para Bolivia, y quiero igual su corazón aprisionado. Risas y llanto de mi pasado, y esta canción de enamorado. Yo quiero un mar azul para Oye, qué tips, como se dice hoy día, qué dato que nos acaba de tirar Nelson Álvarez. Está buenísimo, espectacular. Mira, ¿nos hiciste el programa con esto, Nelson? Ya tenemos programa para el próximo. Claro, estamos dados totalmente. Vamos a hablar de Pedro Telmo Cárcamo. Buenísimo, porque... Su casa todavía está. ¿Ah, sí? ¿Dónde vivía? Lo guardaremos para el programa. Ya, vale. Y mucha gente natalina todavía cree que está vivo. Algunos lo sitúan en Santiago, otros lo sitúan en México con una carrera esplendorosa. Mira. Lamentablemente falleció en Santiago, y yo tuve que dar la noticia a algunos familiares que ni siquiera sabían que él había fallecido, porque me contaba un hermano que del año 62, cuando fue el Mundial, que no lo vio nunca más. Él se tuvo que ir de Natales, lamentablemente. Mira. Pero bueno, mi amigo Floridorso Barzo no me deja contar su historia. Floridorso Barzo, nacido el año 18, hijo de Floridorso Barzo, viajó a Santiago a sacar el título de radiotécnico con 22 años, 20 años. Jovencito. Obtiene el título, recibe con honores acá, y él, ¿sabe qué es lo que hace como regalo a su querido pueblo de Natales? Él admite la llegada de don Pedro Aguirre Cerda el año 39, en noviembre del 39, en Natales, colocando distintos parlantes en las esquinas de la plaza. Eso te iba a decir, claro. Y transmitiendo desde el segundo piso de la municipalidad la llegada de don Pedro Aguirre Cerda Natales, que se extendió por 2-3 horas nada más. Mira. Ya, así transmitió el discurso el presidente Aguirre Cerda en el balcón de la municipalidad, la inauguración, la colocación de la primera piedra del cuartel de la segunda compañía de bomberos y otros pocos eventos. Pero es el año 41, sobre todo para las fiestas de la Semana de la Chilenidad en julio del año 41, hace 92 años, 93 años, que él funda la voz de radiodifusora, La Voz de Última Esperanza. La Voz de Última Esperanza, ¿ya? La Voz de Última Esperanza. Con la presencia de mensajes de alocución patriótica dictados por oficiales del ejército, destacados en el regimiento, en el grupo Exploración Salvador Parra, en esos años se llamaba, con cantos alusivos donde podía ir gente a cantar, pero no cualquier gente, porque había que cuidar los minutos del éter, como se decía en esa época. Sí, ¿no? claro. Se hablaba mucho del éter. Del éter, sí, pues sí. Yo no sé por qué, a lo mejor usted sabe más de estas cosas. Puede decirnos por qué hablaban del éter.
Sé que se hablaba mucho de aquello, pero tampoco no me voy a carrilear en este minuto para que nadie me deje tampoco de mentiroso, así que tarea para la casa. Ya, sí, hablaban, bueno, gracias por darnos estos, dar nuestros sones al éter, decían. Claro, claro, son los sonidos que en el fondo se difundía y que se desparramaban en el fondo, pero bueno. Don Ramón nos hubiese podido decir, ¿cierto? ¿Cómo? Don Ramón nos hubiese podido decir si hubiese estado con nosotros. Pero... Don Ramón Utz, claro, seguramente. él no hubiese podido responder. Lo sabía todo ese. Bueno, entonces Floridor instaló este primer esfuerzo de radiodifusor natalino, Ya. La Voz de Última La Esperanza. Voz. Y para el año 41 transmitió la Semana de la Chilenidad. Es importante destacar, hay un artículo de Jorge Díaz Bustamante en el en el libro El paisaje y la esperanza de Jorge Díaz Bustamante, un libro muy muy interesante, como todos los que ha sacado Coco Díaz, donde habla profusamente de la Semana de la Chilenidad. Ahí es interesante ver todo el programa y lo que significó ese hito histórico. Jorge Díaz Bustamante hizo habitar. Entonces, Floridor, después, ya en forma más espaciada, cada cierto tiempo avisaba, oye, esta semana, tal día voy a hacer una audición a las, no sé, 9 de la noche, 10 de la noche, conéctense de sus transistores de sus casas, y invitaba a algún artista o alguna peroración, algún discurso patriótico, alguna efeméride, ¿ya? Y los vecinos le escuchaban ahí. Exacto. Floridor, segundo, Sobar, Sosoto. Muy bien. Oye, que es apasionante, de verdad. Bueno, toda la historia en general es apasionante, pero con el relato de Nelson se hace muy entretenido. Hoy día nos tiró unos tips tremendos con respecto a esto, hablando más que nada de las comunicaciones, la prensa escrita, lo que fue también comienzos de la radio y cuántas otras cosas más que nos van quedando. Mira, hoy día, bueno, como en todos los capítulos, de verdad, Nelson, logrado el objetivo totalmente, de conocer cosas que no sabíamos, de enterarnos, de ir contextualizando situaciones que pasaron en el futuro para entender el presente y proyectar para proyectar el presente y el futuro, digo. Así que eso es, pues, esto es de Últimas y Esperanza, pues. Este es el objetivo de este espacio que tenemos los martes con Nelson Álvarez, que no tiene nada más y nada menos que esto, digamos. Oye, ya, pues, ¿quieres agregar algo más, Nelson? Lo dejo a criterio suyo. No, ya como para ir cerrando, digamos, por el horario y el tiempo, y además para liberarte también en tus actividades, Nelson. Sí, yo creo que estamos para no aburrir la gente, pero sí programémonos para la próxima semana Pedro Telmo Cárcamo, Yo quiero un mar para Bolivia, artista natalino. Ahí está. Lo dejamos ahí entonces. Y la invitación. Un abrazo para ti también, Nelson. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Esto fue De Últimas y de Esperanzas. Historias, anécdotas y recuerdos de Última Esperanza se transmite todos los días martes en el Capuchino a media mañana, con la conducción del director Rodrigo Utz, junto al natalino Nelson Álvarez. De Últimas y de Esperanzas, solo en Radio Camelot 88.1 y camelotfm.cl.